Porra. Qué gusto que nos acompañe, don Modesto. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, ya, y además ya casi mexicano. Sí, sí, hay que mencionar que Modesto pues, es un promotor cultural, como Así mencionamos es. al principio del programa, pues realmente de muchos años en la música, y bueno, pues es editor también de esta revista Pentagrama, muy dirigida a la comunidad artística, musical, pero también a todos aquellos que simpatizan con el arte. Y bueno, y el motivo de que nos visites hoy, que nos da mucho gusto, es porque pues también uno de los poetas más emblemáticos de México, don Alichu Macero, que vive y que vamos, le han hecho algunos homenajes, pero realmente este documental que están haciendo, pues creo que es una parte importante, sobre todo para darlo a conocer. Entonces, ¿por qué nos platicas un poquito cómo se gesta este proyecto y qué vamos a poder encontrar en este documental? Bueno, el documental se llama Alichu Macero, Palabras en Reposo. Esto fue a sugerencia del título de Carlos Montemayor, tomando uno de sus 3 libros importantes que escribió, que se llamaba Palabras en Reposo. La idea surge, bueno, dentro de Pentagrama, que es la empresa que yo dirijo. Hemos realizado varios documentales, aparte hemos grabado 650 títulos musicales de México, América Latina. Abrimos una colección que se llama La Palabra. Esta colección está dedicada a los poetas en su propia voz, y ahí la abrimos en su momento con Juan Gelman, seguimos con Juan Bañuelos, con otro Raúl González de Guatemala, Jorge Volcanera de Argentina, en fin, Ernesto Cardenal. Hicimos un documental muy lindo de este gran poeta nicaragüense, Antonio Preciado, un poeta de la zona negra de Ecuador, de Esmeralda, poco conocido la parte negra ecuatoriana, porque cuando se habla de Ecuador se habla de la parte andina. Y bueno, en una reunión en la casa, cuando todavía vivía Enriqueta Ochoa, surgió la idea, junto con Eduardo Langagne y Jorge Asbun, de hacer un documental sobre Alichu Macero. Así comenzó hace 1 año y medio este trabajo, que está con entrevistas, con poemas dichos por el propio Ali, comentarios de poetas como Juan Gelman, Hugo Gutiérrez Vega, Eduardo Lizalde, Carlos Montemayor, Dolores Castro, y testimonios también de su origen, de su infancia, de cómo se fue desarrollando y cómo este niño, este joven, se convirtió en este hombre tan importante de las letras, de la tinta, realmente un trabajador infatigable, que ha formado a generaciones en la parte editorial y que ha escrito, como bien dicen, 3 libros únicamente, pero que esos 3 libros bastan como para considerarlo uno de los poetas más importantes del habla castellana. Y es que si bien es cierto que él publicó poco, porque igual ha escrito muchísimo, pero ha publicado esos 3 poemarios, con eso le bastó a él. Él corrigió las obras de muchos escritores importantes, entre ellos, por ejemplo, la obra de Juan Rulfo. Él fue el que corrigió todos sus textos, porque él toda la vida pues está trabajando en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Aún hoy ahorita está en la oficina ahí en el Fondo de Cultura. Sí, trabajó más de 60 años. Trabaja, ¿no? Todavía sí, sigue yendo. Como editorialista y como editor. Ha hecho colecciones impresionantes, creadas por él, ¿no? Como CEP 70, todo el trabajo de López Velarde, ¿no? El calendario de López Velarde, en fin, infinidad de obras. Y como bien dices, muchos lo comparan, ¿no? Con Juan Rulfo en la poesía, precisamente porque escribió poco, pero que es determinante su obra dentro de la poesía hispana, ¿no? Y yo creo que es un documental que, imagínate, resumir tanta vida, como a veces digo, cuando me encuentro con algunos viejos amigos, digo, tanta vida en 4 versos, ¿no? Sí, es muy difícil resumir una vida tan intensa como la de Ali, un hombre lleno de humor, de simpatía, un hombre que trasunta, que contagia, ¿no? su espíritu, su ánimo, ¿no? Que cumplió 91 años. Entonces es muy difícil resumir en 53 minutos todo este trabajo, pero creo que por lo menos tuve la satisfacción de cuando lo recibimos el otro día en su casa, porque está delicado de salud, con la familia. Me emocionó mucho que ellos se emocionaran y que no me corrigieran nada del documental, que dijeran que estaba bien, ¿no? que así era la historia. Y dime, ahora que tú tuviste este acercamiento con el poeta en ese documental, ¿alguna anécdota que nos puedas contar, algo que te haya platicado él de su vida personal, de su infancia, algo que nos puedas aquí recordar en los micrófonos? Bueno, él es un hombre lleno de anécdotas, o sea,
Yo así lo conocí cuando llegué a México hace 30 y pico de años. Y siempre me atrajo como personaje así. Es una leyenda, es un personaje que si no inventa cosas, si no existen, las inventa, ¿no? Y uno pasa momentos muy agradables, ¿no? Pero como dice Juan Gelman al comienzo del documental, dice, es un hombre, dice, que a los extraordinarios, ¿no? Con una vitalidad extraordinaria. Y él siempre dice que no va a morir por culpa de un mosquito, sino que va a morir, pues su muerte va a ser apuñalado por un marido celoso, seguramente. No, y es que aparte siempre se ha declarado como que dice, yo soy fanático de las pantorrillas, y lo reconozco, dice, sí, que una pantorrilla es un enamorado permanente, y su poesía así lo muestra, ¿no? Es decir, el amor es parte fundamental, de su obra poética, ¿no? Y este documental vamos a tener la oportunidad de verlo, es decir, ¿se va a exhibir en algunas salas en particular? Sí, vamos a estrenarlo, vamos a presentarlo este próximo viernes 26 a las 2 de la tarde en la sala 4 del Palacio de Minería. Y el estreno, así que donde va a estar presente varios de los que participan en el documental, va a ser en la Cineteca Nacional el día lunes 22 de marzo a las 7 de la noche. La entrada ahí es gratuita. Ahí, bueno, vamos a poder dialogar con el público. Y bueno, lo esperamos en estos dos lugares, y después se está programando en varios lugares. Estamos en conversaciones para precisamente estrenarlo en Acaponeta, de donde él es originario, ahí en Nayarit. Y en otras instituciones culturales que están hablando para ver si podemos estrenarlo. También lo vamos a tener en DVD. Muy bien. A partir del día 15 de marzo va a estar distribuido en las principales tiendas del país. En estas dos ocasiones, es decir, en el Palacio de Minería y en la Cineteca, solo estará por esa exhibición, es decir, no tendrá una temporada en esos sitios. Okay. Tendremos que consultar posteriormente en algún sitio, tal vez, en alguna página de internet. La página de Pentagrama, que es www.pentagrama.com.mx. Ahí vamos a estar, siempre informamos nuestras actividades. Y en los medios de comunicación, que siempre mandamos información, ¿no? ¿Qué tan sencillo fue o tan difícil seguramente realizar este documental? Porque bueno, finalmente no es mucho tiempo, es menos de una hora. Y si dice, ¿no? Toda una vida en 4 versos, pues en 57 minutos tampoco es la cosa tan sencilla, ¿no? Y sobre todo también cuando de pronto intervienen muchísimas personas que no se cansarían de hablar sobre la vida de Ali, ¿no? Fue seguramente complicado, ¿no? No sí, fue bueno, sencillo. Tomar lo más medular, Exacto, lo más consistente, lo que resumía partes que, como tú dices, llevaría mucho tiempo, pero quizá lo que más tiempo me costó no es la biografía, su parte humana, que uno más o menos domina eso y puede resumirlo, ¿no? Lo más difícil para mí en este caso fue la poesía de Ali. Es una poesía que, como bien dicen, hay que leerla, es una poesía para leerla y pensarla y volverla a leer varias veces. Es una poesía abstracta, entonces es una poesía que de pronto uno puede caer en los puntos referenciales comunes, la obviedad en la imagen. Entonces, a mí eso me trabó mucho, me costó como no me costó otros trabajos que hice de Cardenal o de Antonio Preciado o de los músicos de Veracruz. Cómo trasladar la poesía, que en realidad es la imagen transformada en letra, cómo trasladarla en imágenes fílmicas, en imágenes de pantalla, ¿no? Cómo ilustrar eso. Cómo ilustrarlo y que no quedara ahí como digo Soria aparece el solo, digo Moria aparece el solo. Entonces me resultó muy difícil. Creo que me aproximé, no estoy totalmente satisfecho, pero digo, llegó un punto donde dije, acá tengo que llegar y hasta acá llego. Pero creo que encontré el punto medio y vuelvo a repetir, cuando lo vio, una de las cosas que yo esperaba era que de pronto Ali me dijera, no, ¿cómo pones eso? Pero no, el hecho de que de pronto alguna lágrima asomara y que encontrara el punto, dije, bueno, entonces casi todo está bien, ¿no? Tú mismo, ¿cómo puedes definir sin 2 o 3 palabras a Ali Chumacero? Es un hombre lleno de vida. Son de esa gente que si no existiera habría que inventarlo para que uno pudiera tener fuerza para seguir esta vida. Muy bien. Oye,